uno siempre está vendiendo, desde lo más básico, querer enamorar a alguien. Tú cuando quieres enamorar a alguien, y eso aplica para ambos casos, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, tú cuando quieres enamorar a alguien, tú te vas a vender. Y no te vas a vender desde la mala concepción de que me voy a regalar, no, sino de que muestras tus mejores atributos, muestras o hablas de conversaciones que quizás tú sabes que vas a conectar con la otra persona. Te Tú vistes estás bien, vendiendo. hueles bien, te Tú cortas estás el pelo. vendiendo. Te cortas el pelo, te arreglas, te maquillas, o los hombres se echan perfume, etcétera, etcétera. Eso poniéndolo a nivel de relaciones. Yo quiero conseguir un trabajo en X empresa. Yo voy a estudiar quién me va a entrevistar. Yo voy a saber de qué temas hablar. Buenas, Carlos Bustos aquí. Este episodio fue con Isabela Álvarez. Isa es una experta en marketing y ventas online, ventas digitales y estrategia digital. Y nos comenta un poco sobre su historia en el mundo, en su mundo, sus retos y cómo solventarlos para lograr ser exitoso en ese mundo de redes, ese mundo digital en el que tanto hoy en día estamos. Tocamos diferentes temas como en qué se debe enfocar un emergente en este mundo, las cosas a evitar. Incluso tocamos la inteligencia artificial al final. Contenido, storytelling, vida, muerte y un poco más. Puedes escuchar su podcast donde se enfoca en marketing y ventas. Se llama Magnética, casualmente lo estaba escuchando ahorita antes de editar el video. Y puedes seguirla en sus redes para apoyarla. Y obviamente si quieres impulsar tu marca digital. Espero que disfruten este episodio. Fue con mucho cariño, con mucha curiosidad de mi parte para adentrar a este mundo emergente. Y una invitación para que también ustedes entiendan, para que tú entiendas cómo desenvolverte en este mundo que es más complicado de lo que parece, pero a la vez es simple. Les recuerdo que al final del podcast estoy dejando una pequeña frase. Muchas veces tiene que ver con el programa y otras veces no. Disfruten. Estoy abierto a sugerencias, comentarios y demás. Aprendo siempre de lo que me dices y lo utilizo para mejorar. Esa es mi filosofía. De nuevo, disfruten. Ok, Isa, me alegra tenerte, me alegra conversar contigo. Isa, siento que a veces a mí me gusta empezar por el principio. Okay. Y bueno, en verdad quería mencionar que, bueno, tú y yo estudiamos juntos. Nos conocemos de niños. Lo bueno y lo malo, hemos estado ahí. y wow, siento que hoy en día te veo. Bueno, feliz Día de la Mujer ayer. Gracias, muchísimas gracias. Y hoy en día yo a ti te veo como una mujer súper femenina, tienes tu súper esencia. Bueno, como te dije, te conozco desde niño, he visto de cierta forma tu transformación. Siempre estuviste como que en el camino, a pesar que descubriendo, pero de repente te veo haciendo lo que te gusta, ayudando a muchísimas personas. ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó desde hace muchos años realmente. Cuando nos graduamos del colegio estuve, creo que en esa disyuntiva de qué estudiar, qué hacer. En un momento de mi vida pensé en la medicina, pensé en la arquitectura, pensé en la psicología, En todo lo que piensa todo el mundo. Sí, exacto, como que en lo básico que piensa todo el mundo. Y por alguna u otra razón, por el universo, Dios, la vida, en lo que quieran creer, como lo quieran llamar, llegué a la comunicación social y mención publicidad. Y desde entonces, como lo dije en aquel momento y hasta el sol de hoy lo veo así. Cuando yo vi esa primera clase de introducción a la comunicación social, yo dije, ok, no sé qué pasa, pero por aquí es. Por aquí es, obviamente no
estaba iniciando una carrera de 4 años, no me veía haciendo algo ahorita 10 años después, pero sabía que por algún lugar de aquí era, porque me conoces desde chiquita, siempre me ha encantado hablar, siempre he sido extrovertida, siempre me ha encantado esta parte de quizás hablar con las demás personas. Y cuando terminé la carrera, que emigré a los Estados Unidos, empecé trabajando como cualquier migrante en tiendas de ropa, en cualquier trabajo que uno pudiese conseguir. Y cuando entré en tiendas de ropa de mujer específicamente, me di cuenta que me encanta vender, que me encantaba vender, que cuando la mujer llegaba preguntando algo, buscando algo, me encantaba darle esa solución, buscarle esas respuestas, resolverle, y al mismo tiempo el proceso de la venta, de esa psicología de la venta, de que si te llevas, por ejemplo, un conjunto de pantalón y camisa, te sale mejor que llevártelo solo. Y ahí me fui dando cuenta y dije, ok, no sé qué está sucediendo, pero me siento cómoda en la incomodidad, porque obviamente era algo muy nuevo para mí, aprendí muchísimas cosas, era público en español y en inglés, que obviamente te saca de tu zona de confort Claro. 100%, pero dentro de la incomodidad me sentía en lo mío, me sentía cómoda. Y para hacerte la historia muy larga, corta, llegó un día que estaba viendo redes sociales, consumiendo también contenido, siempre me había gustado, había seguido a creadores de contenido, y me recuerdo como si fuese ayer el día que algo en mí hizo clic y dije, voy a empezar, es ahora, es hoy, es ya. Y fue que estaba viendo una creadora de contenido americana, me gustaba mucho, pero ella ¿Cómo se dijo llama? algo, se llama Valerie, ahorita no me recuerdo del apellido, pero es americana, Ok. de Seattle. Y ella estaba diciendo algo que a nivel de marketing yo sabía que no era así. Estoy hablando de que eso fue final de 2020, principio de 2021. ¡Wow! O Sí, sea, sí. Y ¿qué pasa? Final de 2020, principio de 2021, pandemia todavía, todo estaba, bueno, ya Miami no estaba cerrado, pero a nivel mundial todavía seguía la pandemia súper fuerte. Eh, yo sabía que había una ola de creadores que, así como se estaba empezando a habilitar mucha más información que antes no teníamos acceso, de la información también viene la desinformación, que así como está una parte, siempre está la otra. Y me recuerdo perfectamente que yo tenía a mi novio enfrente, yo estaba viendo el Instagram y dije, esto no es así, ¿por qué ella está diciendo esto? Y a mí como que me dolió porque yo la seguía, ella me gustaba su contenido. Y él me dijo, mi novio es bien como directo, me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Si tú puedes hacerlo. Si al final yo muy, estudié eso, muy buen punto. si al final yo estudié eso, yo venía de eso, me encantaba vender, me encantaba hablar con las personas. Y literal dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y al día siguiente me vestí, me arreglé, me recuerdo que eso fue en el comedor de la casa de aquel momento, puse una mesa, la silla, una bolsa de arroz para poner el teléfono, no tenía trípode, no tenía absolutamente nada. Y grabé ese primer video de, ok, a partir de ahora mi Instagram va a cambiar. El que se quiera quedar, bienvenido. El que se quiera ir, este es el momento. Y te soy sincera, en ese momento sabía que quería ayudar a más personas, sabía que quería enseñar, sabía que quería informar. A mí siempre también me ha gustado el enseñar, el educar. Qué bonito. No sabía que iba a llegar a donde estoy hoy, por supuesto, pero dije, algo bueno tiene que salir si mi intención es servir al final, es educar a las demás personas. El que quiera resonar conmigo o el que resuene conmigo, bienvenido. Y el que no, siempre van a haber personas que no, no pasa nada. Para eso hay distintos creadores. Entonces, ese fue el momento en que, digamos, hice clic y empecé. Isa, y tú empezaste desde tu propia cuenta. Sí, yo no hice O una cuenta sea, nueva. hay que le guste, y si... Ahora, y muchas personas, de cierta forma, de tus amigos, dijeron, ¿qué es esta vaina ahora? Y chao, o te apoyaron, Si supieras o... que tuve como las dos partes, tuve comentarios muy lindos, tuve muchísimo apoyo.
sobre todo las personas que más me conocían y que sabían que me encanta hablar, que me encanta vender, que estudié comunicación, como que el que de verdad me conocía me dijo, wow, bien, qué bueno que te lanzaste. Obviamente también recibí comentarios, el típico comentario de, ay, ahora se cree la influencer, esto no va a durar 3 meses, ya te veré en un año. Obviamente siempre se van a recibir las dos cosas y eso es parte también de lo que enseño hoy en día. En ese momento no me tomé nada personal, ni lo bueno ni lo malo, es simplemente, ok, ¿cómo puedo ir evolucionando? De que sí estaba muy consciente de que no iba a ser perfecto, de que lo iba a ver en un año y iba a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste así? Pero creo que eso es lo bonito de iniciar, el poder ver una evolución constante y de eso se trata realmente. De empezar, he tenido esta frase en mente estos días y es dispara, dispara, dispara y luego apunta. A ver qué sale. O sea, empieza, dale, Claro. lánzate y vas aprendiendo en el proceso. Sí, y Isa, creo que, disculpa dime. te interrumpa, pero también es como, no solo es como dispara, dispara, dispara y luego apunta. Obviamente si te puedes asesorar con alguien y empezar con el pie derecho, hazlo. Yo lo digo hoy en día de que mucho de lo que yo enseño hoy en día en mis cursos y programas es lo que a mí me hubiese gustado aprender hace 2 años, pero creo que se trata de ser muy consciente de que nunca va a ser perfecto. Y ese es el punto, que cada día, que en mi caso en cada publicación o en cada programa, pueda ir mejorando, pueda ir evolucionando, que lo que hice hace 2 años hoy lo vea con ternura, pero que en 3 años lo que estoy haciendo hoy lo siga viendo con ternura, de que siempre se trata de ir evolucionando e ir creciendo. Eso yo le llamo Kaizen, mejora continua. Ajá, Seguro que conoces el término. Sí, correcto. siento que también eso es parte de la vida. Ahorita tú mencionaste que siempre te gustaba enseñar, pero veo también que siempre te gusta aprender. Exacto. Entonces, ser maestro y alumno todo el tiempo. Y siento que es lo bonito. Sí, y que Una, yo me he dado cuenta que para enseñar yo tengo que aprender, de que lo que yo enseño hoy, vuelvo a lo mismo, lo que yo enseño hoy al nivel de cómo lo enseño, jamás lo iba a enseñar hace 2 años. De eso, ese es el punto, Ahora, de ¿y una te ha mejora tocado alguna continua. vez aprender de alumnos? Por supuesto, todos los O días sea, de los casos como tal. en cada asesorado lo hago, no solo porque son distintas industrias y cada industria tiene como lo suyo, sus características de, por ejemplo, tengo clientes o asesoradas que están en el fitness o en nutrición, tengo otras que están en arquitectura o tengo otras que son profesoras de inglés. Son industrias muy distintas que cada una tiene como su característica en lo que más hay que trabajar y obviamente de ellas también aprendo siempre. Siempre y aprendo no solo de mira cómo lo ve ella o mira cómo se puede tratar, sino aprendo de yo también, ¿qué haría si yo estuviese en su lugar? ¿O qué haría si yo fuese profesora de inglés? ¿Cómo lo vendería? ¿Qué haría si yo fuese diseñadora de interiores? ¿Cómo lo vendería? Es un constante aprendizaje realmente, sí. Qué bonito. Ahora, Isa, de cierta forma, yo también, siempre me lo han dicho, siempre lo he sabido. Y bueno, tú también estás en esta área de ventas. Y es algo muy bonito. Incluso, bueno, es algo que admiro. ¿En qué sentido? En encontrar ese clic, en descifrar de cierta forma esa fórmula. Yo estos meses he estado como que aprendiendo un poco porque también a mí siempre me ha llamado la atención la influencia, pero la influencia de verdad. Como tú dices, o sea, en verdad ayudar a la persona y en verdad a motivar a la persona a crear cambios verdaderos y que le van a hacer bien. O al menos que yo pienso que le van a hacer bien. Y por lo general le hacen bien porque es genuino y son cosas Claro. muy, muy, muy simples, como por ejemplo, levántate temprano, ten tu rutina, come bien, ten tu rutina nocturna para que tengas tu rutina Diurna. diurna bien. Entonces, a mí siempre, y he descubierto que tengo que entrar de cierta forma de un ángulo y todo esto se estudia y ahí es cuando nace de cierta forma el marketing, la influencia.
Pero también me di cuenta que todo esto también es un sistema que ya está establecido. O sea, aquí no se está reinventando la rueda. Ya de cierta forma se han visto estas personas que han sido exitosas Claro. y tienen un patrón, y lo único que tienes que hacer es tú montarte en la montaña rusa y seguir el patrón, paso a paso. Ahora te pregunto, ¿cuál es ese código? ¿Cuál es ese patrón? ¿O cómo empieza todo eso? A ver, yo creo que hay un error común que cometemos, porque me voy a incluir en un principio, a mí también me pasó, de querer reinventar la rueda o querer inventar el agua tibia en cada publicación, en cada vez que hablas. Y eso no solo lleva a la saturación, a la abrumación de que esto es demasiado, ya no puedo con las redes. Obviamente no puedes con las redes si en cada publicación quieres inventar el agua tibia. El agua tibia ya está inventada. Tú lo que tienes es cómo yo digo de que, ok, este es el agua tibia, pero este es el agua tibia rosada. Por eso tú la vas a preferir, porque yo te la doy rosada. Algo que ya existe, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo lo personalizo a mí, hablando de marcas personales? Pero en la venta, partiendo del marketing, el marketing es simplemente estudiar la mente del consumidor. La psicología estudia la mente de la persona, el marketing estudia la mente del consumidor, esa parte de consumismo, de querer comprar, de cómo reaccionamos a distintos gatillos que nos hacen necesitar o querer X cosa. Entonces, el patrón principal es que todo cliente, hablando de la venta del término, todo cliente tiene un punto de dolor. Y ese punto de dolor puede venir desde la necesidad o desde el deseo. En muchos casos vienen desde ambas. Una marca, una empresa que quiere ser exitosa y sostenible a largo plazo debe aplicar ambos, pero tú puedes hablar desde la necesidad o puedes hablar desde el deseo. La realidad es que el 95% de las industrias no son de primera necesidad. El marketing no es de primera necesidad. La arquitectura no es de primera necesidad. Son deseos. Entonces, ¿cómo yo activo ese gatillo en la mente de mi cliente ideal de, ¿tú quieres esto? Y de ahí, una vez, obvio, aquí hago un paréntesis de que lo estoy explicando muy sencillo, pero realmente es un proceso que de Obvio. ahí viene la estrategia. Pero una vez haces el clic en la mente del cliente, vas a tener tu DM lleno, vas a tener tu página web llena de ventas, porque estás conectando con esa persona, activando ese gatillo mental de, sí, yo lo quiero. Quizás no lo quiera en el momento, quizás no lo necesite, de que si no lo tengo mi vida no cambia. Pero ahí es donde juega el marketing y ese mercadeo o esa publicidad, porque al final el marketing estamos hablando de que es algo relativamente nuevo, no tiene más de 15 años. El advertising, la publicidad viene desde los años 60. Igual, tocaba las mismas fibras, tocaba los mismos nervios desde la necesidad o el deseo. Sí, estamos como que descubriendo cómo era el juego, más o menos. Y es súper. Exacto. Se me fue la pregunta que te iba a hacer. Isa, ¿cuál sientes que han sido esos grandes... Esta era, te la quería hacer, pero se me había pasado. ¿Cuál sientes que han sido esos grandes obstáculos con los que te has enfrentado desde el principio de tu carrera? ¿Cuál sientes que han sido esos, wow, esto fue difícil, ahorita viendo atrás? El síndrome del impostor, honestamente. El síndrome del impostor es algo que ahora en la actualidad se habla con muchísima ligereza, pero es algo que realmente existe y que si te dejas llevar te puede afectar hasta el punto de acabar con tu negocio. Pero es como, yo siento, mirando en retrospectiva, que me las vi difíciles porque soy una persona, siempre lo he sido, tú me conoces, soy una persona bastante perfeccionista y que me gusta dar el 100 en todo y me gusta tener el control en lo que mayormente pueda. Típico los trabajos en el colegio cuando yo decía, no, yo lo hago, yo hago la presentación, yo hago el dibujo, yo hago el escrito, yo lo hago todo. Ahora, o mejor dicho, cuando estaba iniciando, veía que, sobre todo en tecnología, hay cosas que no dependen de mí.
Si la plataforma web se cae, si el procesador se cae, si Instagram se cae, no depende de mí. Y yo literalmente no tengo cómo resolver y yo no puedo hacer nada. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de, ligándole un poquito a lo de querer inventar el agua tibia o querer reinventar la rueda, eso de que no tengo que ser perfecta. Mi cliente ideal no me va a comprar porque sea perfecta, me va a comprar porque le estoy brindando soluciones a su negocio. Y esas soluciones no van a ser perfectas, pero van a llegar al punto. Le van a ayudar a vender, le van a ayudar a posicionarse. Entonces es como enfocarme más en el proceso que en el resultado final. Y sí hice un trabajo bastante profundo a nivel emocional y a nivel mental de que no tengo por qué ser perfecta. No tengo por qué ser perfecta. Se trata de evolucionar, de que mi versión de mañana sea mejor que la de hoy y mi versión de un mes sea mejor que la de mañana. Y en eso. Y el otro obstáculo, que no diría que fue un obstáculo, pero fue la primera vez que me pasó, me impresionó, porque obviamente ya al ser dueño de un negocio, al trabajar en una tienda, tú no lides con reembolsos, tú no lides con nada de eso, tú simplemente eres un empleado más. Pero al ser dueño ya de un negocio, cuando venían los reembolsos, cuando venían esta parte administrativa, fue un desafío, fue, ok, yo no solo necesito saber de marketing y ventas, yo necesito saber de contabilidad, yo necesito saber de leyes aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo necesito saber de customer service, o sea, yo necesito saber de muchas otras cosas que más que un obstáculo es eso, fue un desafío de, wow, también tengo que aprender de esto, no es solo lo bonito, es también quizás lo que para mí en aquel momento se veía como aburrido, ya hoy no lo veo así, obviamente, porque entiendo que es parte de mi negocio, pero sí, diría que es como aprender muchas cosas nuevas que o las aprendes o se cae el negocio. Esas son las dos cositas que yo diría que fueron un desafío. Qué Fueron un interesante desafío. eso, que porque a veces mucha gente les gusta como, bueno, ajá, crear contenido, pero ajá, también tienes que saber de venta y tienes que estudiar ventas y tienes que leer ventas. Y si no te gusta, igual lo tienes que hacer. Lo veo como que en el mundo a veces me llegan personas a la academia y me dicen, Carlos, yo quiero, ajá, quiero pelear, pero no me gusta el boxeo o no me gusta el jiu-jitsu, que es en el piso. A mí no me gusta estar ahí en el piso con las llaves. Y yo, está bien, pero al menos Lo tienes tienes que que hacer. entenderlo Claro, para lograr más o menos defenderte y pararte de nuevo y buscar la pelea donde tú quieras. Tú no sabes para dónde ir la pelea. claro, No sabes, y por eso tienes que estar preparado para todo. Y claro. si te gusta esto, bien, pero tienes que tener esta base. Isa, mucha gente a veces relaciona, ojo, esto quiero hacer el énfasis aquí de que esta conversación es medio, no es para principiantes. O sea, porque yo no soy un principiante en ventas. O sea, la persona que te está hablando es una persona que más o menos ya sabe más o menos de este mundo. Entonces, siento que ahorita como que esa persona, a pesar de que igual puede ser escuchado para todos, porque con todo el mundo se va a razonar, pero yo lo que quiero decir es que yo siento, estoy haciendo las preguntas difíciles y estoy haciendo las preguntas que ahorita en verdad como que yo más o menos me siento. Por ejemplo, muchas veces la gente relaciona este mundo de ventas con estrés y ansiedad. ¿Por qué estrés y ansiedad? Y es porque no sabes cuándo vas a vender. No sabes cuándo en verdad el cliente va a parar o no sabes cuándo la bola va a seguir. Entonces a veces no sabes si lo estás haciendo bien porque es un camino muy solitario este. Entonces es algo difícil. Ahora, Isa, y tú siendo mujer, ¿cómo manejas o cómo has llevado ese estrés, esa frustración, esa ansiedad? ¿Tienes estrategias? ¿Cómo lo haces? Mira, a ver, yo considero desde mi experiencia y las de mis clientes que ya puedo decir que he impactado más de 500 negocios en 2 años. Me he dado cuenta que la ansiedad y el estrés se liberan cuando no hay una estrategia, cuando no hay un paso a seguir.
Cuando, por ejemplo, empezamos tu negocio, la meta es 10 ventas al mes. Ese es el primer mes. Perfecto. Ya tú sabes a dónde vas a ir. ¿Qué sucede cuando tú no sabes a dónde vas a ir? No sabes ok, este es el camino verde, tengo las 10 ventas. Perfecto. Mes siguiente, 11 ventas. Mes de arriba, 12 ventas. Y así es como se va escalando un negocio. Camino rojo, peor de los casos. Tuve 2 ventas. Cuando tú no tienes una estrategia o un paso a seguir o una guía, tú no tienes cómo verificar por qué no estoy llegando al objetivo. Al no saber, se desprende la ansiedad, se desprende la frustración, se desprende la saturación de no sé qué hacer, no sé qué estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo mal. Tuve 2 ventas de las 10 que me propuse, pero no sé cómo hacer para llegar a estas 10 porque no sé por qué no estoy llegando a estas 10. Cuando tienes una estrategia, o por lo menos las estrategias que yo aplico es para poder tener esas métricas y poder luego analizar para siempre ir escalando o mejorando, es, ok, esta era mi estrategia, 10 ventas eran el objetivo, logré 2 ventas. Cuando yo tengo una estrategia, yo puedo ver qué fue lo que no hice, qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que funcionó, y de ahí poder entender por qué no logré esas 10 ventas. Yo me he dado cuenta, como lo dije en un principio desde mi experiencia y la de mis clientes, que la ansiedad viene cuando tú no entiendes, que la frustración viene cuando tú no entiendes qué es lo que no está funcionando. Como no entiendes qué es lo que no está funcionando, no sabes cómo mejorarlo, no sabes cómo solucionarlo, no sabes cómo arreglarlo. Cuando tienes, hablando de la estrategia en redes sociales, en ventas, pero esto realmente aplica para todo en la vida, cuando tienes el objetivo y no llegaste a él, tú puedes dar pasos para atrás y mirar en tu estrategia y número 1, ver qué no hiciste. Número 2, ver qué hiciste que no era en el momento, que no era el tiempo. Por ejemplo, hablando de lanzamientos, que es algo que asesoro también. Si yo tengo un lanzamiento el 10 de marzo, pero yo vengo a hablar del producto es el 8 de marzo, tengo 2 días para promocionarlo. Obviamente no voy a llegar a ninguna meta. Tú puedes ver de la estrategia qué fue lo que no funcionó y también puedes ver, que eso es algo que siempre pido que hagan también, mira qué funcionó para poder replicarlo, para poder repetirlo, para poder exponenciarlo. Ese entendimiento es el que va a permitir, o mejor dicho, va a regular esos niveles de ansiedad, porque ya tienes una respuesta que pudo depender de ti, pudo no depender de ti, pudo haber sido de que, mira, el día del lanzamiento la página web se cayó. Son cosas que no dependen de ti, pero que afectaron obviamente ese goal de ventas. Pero hablando de ventas, hablando de contenido, redes sociales, seguidores, alcance y demás, aplica lo mismo. La ansiedad viene cuando tú no entiendes qué está pasando. Por lo tanto, no sabes cómo resolverlo. Cuando tienes una guía, por decir una guía, si prefieren asesorarse, que es lo que realmente recomiendo, pero si quieren ir por su cuenta, anota. Una estrategia es simplemente el paso a paso de cómo voy a llegar del punto A al punto B. Claro. Del punto A al punto B necesito 3 pasos, 3 cosas. Ok, ya las tengo. ¿Cuándo las voy a hacer? Necesito un tiempo para cumplirlas. Necesito que sean medibles. Son 10 ventas, son 10 clientes. No es 1 millón de seguidores, no es 1 millón de ventas. No, son cosas concisas que puedes hacer. Llegó el plazo final, llegó la meta o se cumplió el tiempo. Ok, ¿qué funcionó, qué no funcionó? ¿Cómo lo mejoro? Eso es lo que más te puedo decir que regula cualquier nivel de ansiedad, de incertidumbre, de frustración en cuanto a todo lo que implica tener un negocio digital. Porque puede ser aplicado a la venta, puede ser aplicado al contenido, a los seguidores, puede ser aplicado a un podcast, a cuántos escuchas, cuántas descargas. Y obviamente si lo llevamos más general, también es aplicado a la vida. Isa, ahora, ¿y sientes que de cierta forma eso fue lo que más te ayudó? De cierta forma como que estoy hablando más como que del momento como tal, ok, estoy ansiosa, me tengo que descifrar esta estrategia. Por ejemplo, en mi caso yo a veces
le agarro del gusto al café y escribo con café y siento que el café me enfoca, no abuso de él, llegué a abusar un tiempo, pero a veces siento que si me paso o si me quiero enfocar más, lo hago, pero luego tengo esas consecuencias de ansiedad. Y muchas veces digo, bueno, vamos a bajar las revoluciones, busco leer, a veces busco entrenar. ¿Te tocó también ese tipo de cosas? Sí, claro. Salir de las pantallas un tiempo, ¿qué? Y todavía me pasa. Afortunadamente, desde el año pasado para acá, mi negocio ha crecido muchísimo, ha escalado muchísimo, a niveles que en ciertos momentos es como que me tengo que retraer de, ok, no puedo estar todo el tiempo resolviendo. También tengo que disfrutármelo. Y a lo largo del tiempo he aplicado distintas cosas para como volver al centro, volver al presente. La ansiedad también viene de no estar en el presente. Eh, Dependiendo del día, dependiendo del momento, dependiendo de lo que tenga que hacer, aplico o el ejercicio, aplico la respiración consciente, aplico el journaling, aplico la meditación, aplico simplemente salir a la calle a tomar sol y respirar aire fresco. A pesar de que estás en New York. A pesar de que esté en New York, subo a la azotea, que es bueno, como que lo más fresco. Salgo a caminar a mi perrita. O sea, son cosas como que simplemente me hagan también como desligarme unos minutos de lo acelerado que es el mundo digital, porque sí, esa es la realidad, evoluciona constantemente, la tecnología no espera por nadie y es como, yo lo digo siempre en Instagram cuando sacan una nueva actualización de Instagram que es semanalmente, es o ves cómo adaptarte a la actualización y usarla a tu favor o te quedas atrás. Entonces, en esos momentos, ¿qué recomiendo? Lo que más te sienta cómodo para ti, para cada persona. En mi caso, como lo dije, en dependencia del horario del día, de lo que tenga que hacer, del momento, de cómo me sienta, o voy a hacer ejercicio. Por otro lado, también simplemente hago una meditación de 5 minutos. Tampoco tiene que ser como que, no, para relajarme o para enfocarme tengo que apartar 2 horas de mi día. No, puede ser algo tan sencillo como respiración consciente, 3 minutos, sin pensar en más nada. Esas pequeñas cosas, aplicándolas día a día, son las que hacen no solo el camino de un negocio digital más llevadero, sino también te hacen disfrutarlos, te hacen estar en el presente. Sí, Eso es lo que yo diría. Quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, que dijiste de cierta forma que hagan lo que sintieran, pero hagan que sea sano, porque muchas veces... No, claro, por supuesto. Porque muchas veces las personas sienten esa ansiedad y se van, y como tienen a veces pantallas cerca, se van por la pornografía, a veces están solos y dicen, me voy a echar un porro, o sienten esa ansiedad y empiezan con estos comportamientos que son adictivos, como que para apaciguar esa ansiedad, pero luego eso rebota, que es lo que no saben, y luego se encuentran de repente en un hueco que es muy difícil sacarlos. Sí, por favor, no, o sea, cuando digo que hagan lo que les guste, cosas que al final no les generen más ansiedad, porque incluso partiendo de algo tan sencillo como el café, a mí me encanta el café, me encanta disfrutar el café, me encanta el sabor del café, pero yo sé que si me tomo 3 cafés al día, a las 10 de la noche voy a estar con taquicardia. Entonces es como también ser un poquito consciente de, es lo mismo, no llevarte al extremo de que, no, para hacer algo saludable significa que tengo que meditar por 2 horas seguidas. No, pero es como aplico hábitos que me llenen la mente, el corazón, el alma, en minutos, pedacitos de mi día. ¿Los hábitos te hacen o te deshacen? Hablando de hábitos. Yo creo que todo en extremo te puede deshacer. Por ejemplo. Por ejemplo, algo tan bonito como es la meditación. Si yo no puedo funcionar sin meditar 3 horas al día, entonces me está deshaciendo, porque no puedo funcionar.
Claro. Si yo, por ejemplo, el journaling, que es algo que a mí me encanta, practico a diario y, y lo recomiendo, pero si pasa un día en el que yo no haga journaling, por X razón, porque la vida es así, y ese día que yo no hice journaling, yo no puedo funcionar, entonces es un hábito que me está deshaciendo y está habiendo un problema Claro. ahí. Entonces creo que los hábitos te hacen siempre y cuando no sean en extremo. Sí, es el arte del balance. Exacto. Isa, hablando de hábitos, ¿me pudieses más o menos contar tu rutina? ¿Cómo es tu rutina del día a día? O cómo sería tu día ideal? Hace tiempo me hice esa pregunta para un episodio de mi podcast también y me di cuenta de que actualmente la mayoría de mis días son mis días ideales y eso es muy Qué bonito bonito, decir y siento hermoso. mucha gratitud al poder decirlo. Pero la mayoría, porque obviamente no son todos, pero la mayoría de mis días empiezan por me levanto, me baño, me aseo, etcétera. Hago algún tipo de ejercicio, mover el cuerpo, desde yoga hasta un entrenamiento de pesas, en dependencia de mi día, lo que tengo que hacer, el tiempo que tengo, el ánimo que tengo, lo que hice el día anterior. Dependiendo de muchas cosas, siempre intento hacer algo para mover el cuerpo. En la Luego mañana, de, justo después de en levantarte, la, de en ducha. la mañana. En la mañana porque es donde más tengo tiempo realmente. Ujú. Luego me tomo mi café, hago journaling. ¿A qué hora te Si levantas? Por lo me general. levanto entre 6:30 y 7. No por, honestamente, no por alarma. Yo nunca he sido una persona muy Ay, qué dormilona, bonito, entonces me despierto sola. qué bonito. Me tomo, eso sí, tengo como ese pequeño ritual de que mientras lo pueda hacer, lo hago, de tomarme mi café, hacer mi sesión de journaling. Si me provoca meditar, hago una meditación corta. Y luego ya de ahí, como eso de las 8:30, 9 de la mañana, es que arranca mi día en el trabajo. En dependencia de contenido, clientes, asesorías, etcétera, etcétera. ¿Ya sabes Eh, lo que vas a hacer? O sea, sí, previamente, ¿lo planeas el día pasado o el lo, mismo día en la mañana? no, lo planeo casi siempre la semana, los domingos. Los domingos como que reviso mi agenda, cuántas asesorías tengo a la semana, cuántos clientes, cuántos sitios web, etcétera, O sea, etcétera. planificas tu semana entera. Sí, en horarios, por eso cuando me invitaste a este podcast, que muchísimas gracias, te dije, tengo cupo para 2 semanas. Yo sí acepto. Yo sé que suena un poco extremo, pero sí, porque me gusta organizarme los domingos precisamente para no saturarme, porque antes me pasaba que me organizaba en día a día y me veía teniendo 5 asesorías, 6 reuniones y quedaba cansada, que al final del día, con la última persona que me reunía, ya no tenía energía para prestarle atención. Claro, Entonces dije, no, esto no está funcionando. ¿Cómo vi que empezó a funcionar? Organizándome desde el domingo como las reuniones de la semana, organizándolas por día, teniendo un balance también, porque así como sí, me encanta mi trabajo, me encanta trabajar, también sé que necesito tiempo para mí, tiempo para descansar, tiempo para comer, leer un libro, salir a disfrutar, etcétera. Entonces, como te dije, mi día puede empezar entre 8:30 y 9, y por lo general termina en un día ideal a eso de las 4 o 5. Si tengo asesorías más tarde, que no suele suceder, pero hay clientes de que, por ejemplo, Isa, estoy en X zonas horarias, necesito esta hora, me quedo hasta las 6 7. Si tengo un lanzamiento, de repente estoy trabajando hasta las 10:30, 11 de la noche, como me pasó el lunes, que hace 2 días, hace 2 días lancé mi programa y el día anterior me quedé ajustando todo hasta las 10 de la noche. Son cosas que pueden suceder, pero sí, claro. un día ideal se ve así. Isa, lees. ¿Y qué te gusta leer? Leo mucho, sí, me encanta. Y leo desde crecimiento personal, marketing, por supuesto, marketing, ventas, negocios, y también he incluido recientemente novelas de entretenimiento solamente. Me he dado cuenta de que cada cierto tiempo leer una novela o un libro que no me aporte nada, que no me aporte ni crecimiento mental ni crecimiento en ventas,
No, Me no. aporta mucho, porque me distrae, me relaja. Sí, bueno, un gran amigo siempre me ha propuesto leer ficción y yo leo no ficción. Le hice caso un tiempo y me gustó, es más, me imaginaba la película, era algo muy loco, o sea, porque pareciera que literalmente yo estuve ahí en el momento, Sí, incluso lo veo como un recuerdo, que yo qué cool. estuve ahí, sí, es algo muy loco. Y él me ha dicho, Carlos, el leer ficción de cierta forma te expande la creatividad. Claro, Hay un, claro, y bueno, al mismo, hay algo en este mundo que es una frase de un astrofísico que me fascina, Neil deGrasse se llama, y él dice, para ser más creativo debes ser menos productivo. ¿Qué opinas de eso? yo no diría que la productividad se puede ver de muchas formas, porque en mi trabajo ser creativa es ser productiva. En tu trabajo, ser creativa. Es ser productiva. Exacto, ahora, ¿cómo eres creativa? Siendo productiva. Muchas veces sí, porque muchas veces cuando soy productiva, mi sistema nervioso está a tope, me siento bien, me pongo a redactar o a escribir o a crear contenido y me sale súper rápido, Estás en porque el ya mood, estoy en pues. movimiento, exacto, ya tengo la energía para eso. También me ha pasado cuando de repente, que también es necesario, me tomo 2 días totalmente off. Cuando me vuelvo a sentar en la computadora es como que me tengo que tomar 10 minutos de, ok, ¿cómo es que hago esto? Regresar al mood. Entonces creo que la productividad es bien relativa. Te di mi ejemplo. Para mí ser creativa es ser productiva. Y cuando soy productiva, soy creativa. Creo que Quería depende de cada mencionar, persona. sí, quería mencionar esto porque, como te dije, es lo que me está pasando ahorita y es que estoy aprendiendo mucho ventas, estoy leyendo, lo disfruto. Es más, te iba a comentar sobre que te lo vi, te lo he visto a ti y este concepto nunca lo había escuchado y me fascinó, que es el storytelling. Había Eh, escuchado el storytelling para la venta, pero el término storytelling no lo había escuchado. Pudiese ser nuevo. Me es pareció curioso, nuevo. sí, me pareció muy interesante. Y me empecé a leer un libro que se llama Storytelling, 7 historias que deberías saber. O Ujú, 7 historias que un salesman debería saber. ok. De Storytelling es el título. Pero es lo mismo. Y wow, me pareció muy interesante, pero incluso, como te digo, a veces como que de cierta forma me satura. Y me he dado cuenta, bueno, estuve un tiempo mucho leyendo ventas, marketing, y había dejado un poco que es mi pasión, que es la filosofía y posiblemente la ciencia, que siempre me ha gustado de cierta forma. Y Isa, de repente leyendo, leía y anotaba, leía y anotaba, leía y anotaba, pero anotaba cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba A lo que estabas leyendo. leyendo. Sí, sino que me estaba como que preguntando. Y luego entendí, ya va, mira, exactamente, porque si yo me pongo a leer ventas, estoy como que aprendiendo algo, un fact. Pero mira esto, cuando estudias o lees filosofía o ciencia, te hacen preguntas. Claro. Lo que tú sabes ya tú lo sabes y te puedes mantener ahí en esa cápsula, pero cómo te expandes y es haciéndote preguntas. ¿Cómo, cómo por ejemplo pasa esto? Y wow, ahí y empecé a crear, que es lo interesante. Y obviamente me sentí mucho mejor. Yo soy una, bueno, capaz coincides conmigo de cierta forma. Yo, yo me considero un artista y el artista crea. Y si el artista no crea, no es artista. Y O todos los sea, creadores de contenido, al final, todos los dueños de negocios digitales, por mucho que digan que eso es algo muy común para mí verlo, porque ese es uno de los problemas que suele tener mi cliente ideal, que es que no se sienten creativas, que es que dicen, Isa, yo no sé cómo tú lo haces, porque yo no sé qué crear, yo no soy creativa.
Y realmente me he dado cuenta y he comprobado que todos somos creativos, por el simple hecho de que cuando tú estás creando, que viene de la palabra, estás siendo creativo. Y para partir de lo que dijiste, que me gustó bastante, y es que muchas veces el storytelling, contar una historia, como su nombre lo indica, el marketing o las ventas acogen este concepto para promover una venta. Tú cuentas una historia para vender. Tú haces storytelling dentro de una campaña publicitaria, dentro de un advertising, dentro de un lanzamiento. Tú cuentas una historia para conectar con la persona y luego venderla. ¿Qué sucede si yo voy al punto? No tengo este intermedio. Yo hago story selling. Yo hago historias que ya venden. Este concepto yo lo empecé a aplicar leyendo. Cuando me di cuenta de que leyendo estas novelas, estos libros de ficción, como no estaba enfocada en vender, 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 aprender a vender, aprender a vender, aprender a vender, sino estaba enfocada en desarrollar mi creatividad, disfrutar un poco, relajarme un poco, era cuando luego me sentaba y era más productiva siendo creativa y podía escribir mejor y podía contar historias de que no es, ok, ¿cómo hago storytelling para luego vender? No, es cómo hago que esta historia ya venda, sin pasar por un puente, sin pasar de la historia a la venta. ¿Cómo así? A ver, la diferencia del storytelling y el story selling Ok, es que cuando tú haces storytelling es contar una historia ok. que desde los años 60, volvemos al inicio, se hace storytelling y luego vendes al final. Es decir, cuentas la historia, conectas con la persona, enganchas a la persona, luego le vendes. ¿Qué pasa si nos saltamos este puente de el luego le vendo y cuento historias que ya venden? Wow. Cuento Por historias que ya ejemplo. venden, que, por ejemplo, si yo quisiera vender ahorita, cuento de mi lanzamiento de Creador Magnética. Cuento un poco de lo que fue el lanzamiento para mí, cómo vamos un 40% sold out en apenas 3 días, cuento cómo me siento yo de emocionada, la respuesta que he tenido de mis clientas y al final dejo un link. Ahí Lo que no llaman hubo call to action. ahí ya no hubo si te quieres inscribir y demás y demás y demás, que ya viene la venta. No, yo simplemente dejo el link y ya. Conté una historia que vendió. Y estoy segura de que supongamos que nos estén viendo o oyendo 100 personas, al menos 30 se meten en el link. Y eso me he dado cuenta que se puede desarrollar muchísimo haciéndonos preguntas y leyendo o aprendiendo, si no te gusta leer, por ejemplo, pero aprendiendo de cosas que expandan tu creatividad. Si son novelas, novelas, si son libros de ficción, son libros de ficción, si es arte, pinturas o el ejercicio de hacer otro tipo de arte, pintar esculturas y demás, Claro. al final, ¿qué expande tu creatividad? ¿Qué la activa? Qué bonito. Isa, ¿cuál sientes que sean esas, ahorita mencionaste el cliente ideal, ¿cuál sientes que sean esas tres cosas o esas main things que ese cliente ideal se debería enfocar a la hora de crear contenido y vender en las redes? Siento que, por supuesto, antes de lo que voy a decir, tienes que saber quién es tu cliente ideal, primero y principal. Interesante. O sea, saber quién es en el sentido de no solo saber si es hombre o mujer, no solo saber cuántos años tiene o cuánto gana, no, saber también qué necesita ese cliente ideal, qué desea ese cliente ideal, en dónde está ahorita, a dónde quiere llegar, cómo se siente. Tu cliente ideal antes de trabajar contigo está frustrado, está feliz, está necesitando algo, tiene alguna deficiencia de algún sentimiento, emoción. Cuando se define un cliente ideal, muchas veces nos quedamos en bueno, mi cliente ideal es mujer, tiene de 25 a 35 años y tiene
un nivel socioeconómico medio alto. Esa es la superficie, esa es la primera capa. Luego de eso es que realmente viene quién es tu cliente ideal. Pero bueno, quise hacer ese paréntesis como para Claro, decirles a todos los que nos están oyendo de que primero identifica, dibuja quién es. Las 3 cosas que yo diría en el contenido que hay que basarse para llegarle a esa persona correcta es su problema. Puede que no sea un problema de estoy sufriendo de algo, pero es simplemente cuál es su situación actual, cuál es ese punto A, qué es lo que está necesitando. Número 2, ¿cuál es la solución? Entiéndase de mi caso, mi ejemplo, mi cliente ideal no sabe vender o está estancado en sus ventas o quiere vender más. Puede que le esté yendo bien en ventas, pero sabe que le puede ir mejor. ¿Cuál es la solución? Asesorarse, un programa, una estrategia, contenido estratégico, una mentoría. ¿Por qué conmigo? Ese es el tercer punto. Claro. La diferenciación de por qué conmigo y no con otros. Y en el caso del marketing hay miles de millones de personas que hacen exactamente lo mismo que yo. Yo me iría contigo, ojo, yo me iría contigo. Gracias. No sé por qué, ojo, no sé por qué. Esa es parte de la clave, esa es parte de la clave. Cuando tú le compras a una persona, muchas veces tú no sabes por qué, simplemente porque hiciste clic con esa persona. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de vender digitalmente, de que eso lo estaba hablando ayer en el episodio del podcast que grabé ayer para mi podcast con otra invitada, de que muchas veces pensamos que por vender digitalmente no necesito mostrar mi personalidad, no necesito mostrar mi energía, no necesito mostrar quién soy, porque es digitalmente, es a través de una pantalla. Todo lo contrario. La persona que te va a comprar no te está viendo, no te está tocando, no te está percibiendo. Lo único que puede hacer clic es por quien tú eres y por lo que te diferencia. Entonces, el tercer punto es ¿por qué contigo? ¿Qué tienes de especial? ¿Qué tiene de especial tu metodología? ¿Qué tienes de especial tú? Que yo empezaría por ahí. ¿Qué tiene de especial tu personalidad? Y luego, bueno, ok, el programa dura tanto tiempo, vamos a aprender esto y lo otro, pero todo viene de qué te diferencia a ti, porque yo debo irme contigo. De que para mí la clave es que la persona diga eso que dijiste. Yo no sé por qué, pero yo tengo que comprarle a ella. El necesitar, yo tengo que comprarle a ella. Ahí está la clave. Ahora, Isa, ¿y todo esto recomiendas que la persona lo escriba, que lo anote, que lo vaya perfeccionando? Hay veces que, por ejemplo, de cierta forma vas perfeccionando ese cliente ideal. Claro. Sí, claro. A ver, aquí eso es algo que yo aplico mucho en todos mis servicios. Yo doy workbooks y cuadernos de trabajo porque precisamente escribiéndolo es la mejor forma de darte cuenta de, mira esto que salió. Y segundo, es como tener un registro de cómo va evolucionando. Tu cliente ideal va a ir evolucionando a medida que tú y tu negocio vayan evolucionando. Y también es productivo ver esa evolución y tener ese registro de que mi cliente ideal hace 2 años quizás no es mi cliente ideal de hoy. Porque yo he ido evolucionando, mi negocio ha ido evolucionando, mis servicios han ido evolucionando. Obviamente yo quiero que mi cliente ideal también vaya evolucionando. Y Isa, ¿te has puesto de cierta forma maquiavélica a veces? En el sentido de utilizar esa herramienta de influencia para tu vida social. Por ejemplo, wow, quiero tener un contacto con esta persona, siento que pudiésemos hacer un buen contacto, siento que pudiésemos hacer una relación, voy a utilizar mi superpoder de ventas para conectar con esta persona. O sea, lo sacas fuera del negocio como tal. Yo creo que sí. no conscientemente. Okay. O sea, porque me pongo a pensar y pienso, ok, obviamente en algún momento lo tuve que haber hecho, pero creo que también uno siempre está vendiendo. Desde lo más básico, querer enamorar a alguien. Tú cuando quieres enamorar a alguien, y eso aplica para ambos casos, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Tú cuando quieres enamorar a alguien,
tú te vas a vender. Y no te vas a vender desde la mala concepción de que me voy a regalar, no, sino de que muestras tus mejores atributos, muestras o hablas de conversaciones que quizás tú sabes que vas a conectar con la otra persona. Te Tú vistes estás bien, hueles vendiendo, bien, te tú cortas el estás pelo. vendiendo. Te cortas el pelo, te arreglas, te maquillas, o los hombres se echan perfume, etcétera, etcétera. Eso poniéndolo a nivel de relaciones. Yo quiero conseguir un trabajo en X empresa. Yo voy a estudiar quién me va a entrevistar. Yo voy a saber de qué temas hablar. Sí, de verdad quiero el trabajo, obviamente. Yo me voy a vestir impecable. Yo me estoy vendiendo. Yo estoy pasando por un proceso de venta a que la transacción no va a ser económica, ok, pero va a ser o tener una relación con X persona, o tener X trabajo, o cuando, por ejemplo, en el colegio hacíamos acuerdos con nuestros papás diciendo, llévame a tal lugar y yo hago la tarea bien, o yo apruebo este semestre completo, o yo... Eso es una transacción, es una venta que no está haciendo, no hay dinero de por medio, pero es un intercambio al final. Entonces, para responder tu pregunta, me imagino que en algún momento lo tuve que haber hecho, por supuesto, porque uno siempre está vendiendo. Uno siempre está vendiendo. Qué interesante. Sí, no, esto a mí me llama muchísimo la atención. Es un tremendo mundo. Es imposible, en verdad es imposible encapsular todo en una conversación, porque es un tema muy profundo. Sí, Isa, amplio. ahorita me pasó por la mente, ¿cómo sientes que es la manera ideal de cerrar al cliente? ¿Es a través de una videollamada? Porque, bueno, como dijiste, este mundo es online, no estamos con la persona en el momento y esa persona a veces necesita esa seguridad. ¿Cómo uno de cierta forma como que le transmite esa seguridad? ¿Es por videollamadas? Últimamente se cierra esa venta por videollamadas. ¿Es últimamente creando esa confianza con la persona ya previamente? He escuchado muchísimas formas. ¿Cuál sientes que es de las ideales o la que te funciona a ti o la que recomiendas? Existen muchas formas, eso es cierto. Yo aconsejaría primero que todo hacer con la que te sientas más cómodo. Si es por una videollamada, hazlo. Si es por mensaje, hazlo. Si es por una llamada solamente sin el video, hazlo también. Mi caso personal, el que yo aplico desde hace más de un año, es por mensaje. Yo el 95% de mis ventas las cierro por mensaje, no hay necesidad de una videollamada, a menos que estemos hablando de que el cliente quiere algo muy específico, quiere más de un servicio, que me suele pasar, de que Isa quiero el sitio web, pero quiero la mentoría, pero quiero esto, pero quiero lo otro. Y ahí sí yo digo, no porque no vaya a cerrar la venta, es porque yo necesito saber qué realmente quiere. Claro, vamos a Vamos a entenderte un tener, poquito más. exacto, vamos a tener la videollamada para yo realmente saber qué necesitas. Porque muchas veces una persona al querer iniciar quiere ir con todo, pero también muchas veces el ir con todo, ir a full, no es la solución. Necesito que primero te enfoques en esto y luego vamos por aquí. En ese caso sí tengo la videollamada. Pero el 95% de mis ventas yo las cierro por mensaje, ya sea por WhatsApp, ya sea por DM de Instagram, o muchas veces ni siquiera las cierro. La gente compra y ya, porque se creó ese proceso de credibilidad, confianza, conexión, y ya mi contenido lo hizo por mí. Digo que lo hizo por mí entre comillas porque, bueno, al final yo hice el contenido, pero, ¿sabes? A lo largo del tiempo, ya como que yo no estoy ahí. Eso es algo que obviamente no sucedió de un día para otro. Eso requirió trabajo y estrategia, pero sí. Recomiendo con el que te sientas más cómodo y con el que te funcione más. Isa, he escuchado esto e incluso hasta me he dado cuenta que, por ejemplo, cada vez no las he dejado de utilizar, por ejemplo, las historias en Instagram, pero Instagram devalúa tu contenido. ¿En qué Ok. sentido? Tú lo subes y en 24 horas no existe y no hay rastro. Incluso si creas un highlight,
te va a salir al final del highlight. Entonces la persona tiene que pasar toda para lo reciente. Entonces no es como que de cierta forma devalúa tu contenido. He estado escuchando que estas otras redes, como por ejemplo TikTok o Shorts en YouTube, no lo devalúan. ¿En qué sentido YouTube no lo devalúa? Porque tú te pones cómo hacer un yogurt en YouTube y lo subes hace 8 años, te va a enseñar a hacer el yogur hace 8 años, o sea, te va a salir. Ahora, ¿qué recomiendas de cierta forma a esa persona que está empezando, que quiere hacer, qué aplicaciones usar o usarlas todas o en cuál enfocarse? Enfócate en la que más te funcione. No intentes enfocarte en todas porque alguien una vez dijo que debías estar en todas las redes sociales. Enfócate en la que más te guste, la que más te funcione. Si te gusta hablar, quizás un podcast sea tu mejor red social o tu mejor canal de comunicación. Un podcast quizás con video para que lo puedas subir a YouTube. Si no te gusta hablar, Instagram tiene los carruseles, tienes las fotos para que puedas escribir. O si te gusta de repente te gusta hablar pero videos cortos, algo más dinámico, tienes los Reels, tienes TikTok. Usa lo que más te funcione porque al final lo importante es que sea algo sostenible en el tiempo. De nada vale abrirme todas las redes sociales porque alguien una vez dijo que tenía que estar en todas las redes sociales y que en TikTok dure un mes, en Instagram dure 3 y en YouTube dure 6 y al final me saturo y dejo todo. Entonces, lo primero que recomiendo es usa lo que te funcione y con lo que te sientas cómodo de hacer a largo plazo. Y número 2, hablando de las historias, sí tienes un punto o entiendo el punto de que, bueno, se vencen a las 24 horas, es como contenido más desechable, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, las historias es lo que yo más recomiendo y enseño para vender. Y es por donde yo más vendo, es por donde mis clientes más venden o mis asesoradas más venden, porque les he enseñado eso. Porque la diferencia del feed, hablando de Instagram específicamente, la diferencia del feed y de las historias es que en el feed yo te aparezco. En el feed tú estás viendo tu teléfono, tú estás viendo Instagram y yo aparezco. Ah, bueno, tú decides en ese momento, en dependencia de mi estrategia, mi contenido, etcétera, si consumirme o no. Pero en las historias, tú le tienes que dar clic a mi historia para verme. Tú le tienes que dar, o sea, tú vas viendo historia por historia y me vas viendo y me estás consumiendo conscientemente porque me quieres consumir. Claro, ahí tienes una venta mucho más segura. Que subió ahora. Y las historias también, y disculpa te interrumpa para cerrar eso de las historias. Las historias tienen esa parte interactiva que el feed no lo tiene, más allá de un comentario. En las historias yo puedo pedir que interactúen, en las historias yo puedo poner la cajita de preguntas, la encuesta, la reacción y demás, y se siente más una conversación, no se siente tanto un monólogo. Cuando tú como posible cliente, sientes que estoy conversando contigo, tú conectas más rápido. Y por lo tanto ese proceso de compra es más rápido y se siente más ligero. Ahora, Isa, eso es un trabajo enorme que tú tienes y ahora siento que, es más, me gustaría luego tocar este punto y es, ¿cuáles son tus objetivos próximos? O sea, ¿cómo? Porque ¿qué es lo bonito de esto? Y es que este sistema es escalable. Es escalable, es decir, va creciendo. Y bueno, yo veo a personas en, digamos, los grandes ligas que tienen muchas personas que responden sus DMs por ellos. Que ojo, eso lo veo hasta cierto punto viable. Obviamente hasta a mí me pasa. A veces cumplo años y verás, es todo el día, literalmente me tomo un día entero para responder, porque, y en verdad y a mí me gusta responder, porque es esa persona que se dedicó un tiempo y se recordó, qué sé yo, y a mí me gusta responder a cada persona esas gracias. Pero hay veces que aberración, o sea, ya va, voy a ir por partes, porque si pierdo el día. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo piensas luego escalar? Porque, wow, cada vez son más personas. Bueno, algo que hice este mes, literal, hace 2 semanas, por primera vez
contraté a alguien para que me ayudara, un asistente, y creo que la clave en ese caso es que no se deshumanice la ayuda. Que sí, estas grandes personas, grandes ligas, no solo en marketing y en ventas, en cualquier industria, que tienen personas que respondan sus mensajes, que tengan como, que el primer contacto no son él o ella. La clave es que se siente que estás hablando con una persona y eso es al final lo que el usuario quiere. No hablar con un robot, sentirse escuchado, sentirse atendido. Entonces, la clave para cualquier negocio escalar es sí, por un lado tienes las automatizaciones, tienes todo lo que brinda la tecnología, pero nunca dejar de lado el factor humano, que eso es lo que al final va a conectar con esa persona y va a hacer que esa persona compre. Creo que eso es lo más importante realmente. Isa, ¿tú te enfocas mayormente en empresas para Estados Unidos o para toda Latinoamérica o todo el mundo? No, ¿O cualquier todo el negocio? mundo. Todo el mundo. Tengo clientes en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, por supuesto, en Europa. Súper. Está buenísimo, me encanta esta conversación. Isa, un mensaje para esas personas que quieren empezar, están en esto, están en duda o ya empezaron y están de cierta forma perdiendo los ánimos, ¿qué les pudiese decir? Voy a hacer dos mensajes, uno para el que está iniciando de cero o para el que está pensando en iniciar, y es, no lo pienses tanto, lánzate al agua, nunca va a ser perfecto. Hay un mantra que digo un mantra porque ya yo lo considero como un mantra, pero que le digo a mis clientes y es 70% listo es perfecto. Si está 70% listo para ser publicado, está perfecto para ser publicado, públicalo, porque si no, nunca lo vas a hacer. Y entre antes empieces, sí, puede que sea menos perfecto, menos soñado como lo quieres, pero entre antes empiezas, antes vas a llegar a esa versión que quieres ser. Antes vas a llegar a ese negocio que quieres crecer o antes vas a llegar al punto que quieres llegar. Entonces, entre antes empieces, antes vas a llegar a esa meta. Punto. Y al que ya empezó y quizás está frustrado, se está desanimando, es también las redes sociales no son una carrera de velocidad, son una carrera de resistencia. Y la constancia es fundamental para vender, para crecer la audiencia que quieras crecer, para crear la comunidad que quieras crear. Las redes sociales mitifican un poco esta parte de la viralidad y de poder crecer 20,000 seguidores en una semana. Sí, sí se puede. Y disculpa lo repita, pero es que hay muchas cosas que están alineadas al episodio que saqué ayer. El episodio que saqué ayer fue con una chica, con una persona que admiro mucho, una creadora de contenido también, que 3 reels de ella, no uno, 3 se hicieron virales. Y en cuestión de 3... ¿Cómo se llama ese episodio? ¿O cómo lo pudiese buscar la gente? Magnética Podcast en Apple Podcast y Spotify. El episodio se llama La Viralidad. Ok, ¿tienes número de episodio? Es el 16, es el número 16. Perfecto. Y 3 reels de ella se hicieron virales en cuestión de un mes. En cuestión de un mes creció 120,000 seguidores. 120,000 seguidores. En Instagram, que es diferente a TikTok. Y bueno, ya si quieren ir al episodio, escúchenlo. De verdad es que quedó muy lindo. Hablamos muchísimo, una conversación que pueda sonar superficial porque es la viralidad, resultó ser súper profunda. Pero lo que quiero decir con esto es que las redes sociales a veces mitifican un poco esto de que yo publico un reel y ya de la noche a la mañana voy a tener 120,000 seguidores. No es así. Y no tiene por qué ser así. Porque a ti no te debe importar que lleguen personas. A ti te debe importar que lleguen las personas correctas. Las personas que al final te van a comprar y te van a pagar con una sonrisa y van a conectar contigo y no van a necesitar 1,000 objeciones o 1,000 periquitos agregados, adornos para comprarte. Eso es una historia, un DM, una compra. Entonces, es
quitarnos un poquito la creencia de que no necesito trabajo, no necesito esfuerzo para crear un negocio digital. Al final las redes sociales deben ser el departamento de marketing de tu empresa, porque son la vitrina de tu empresa, es con lo que vas a llegar a la persona, es esa primera capa de ese túnel de ventas o de ese recorrido a la venta. Entonces, no es de velocidad, no es publicar 10 veces al día, es resistencia. ¿Cómo puedo ser constante? ¿Cómo puedo hacerlo sostenible en el tiempo? ¿Cómo puedo no solo publicar hoy, publicar esta semana? Es cómo puedo verme en 6 meses siguiendo publicando con una comunidad más grande, pero creando contenido mejor. Wow, qué bonito. Y me parece también súper bonito que tu iniciativa en crear el podcast. Me recuerdo que cuando lo creaste, yo te me adelanté un poquito. Creo que lo creamos ahí más o menos en el mismo. Pero yo te dije, wow, o sea, esto está súper, porque siento que a veces con el podcast se puede conectar a otro nivel. O sea, es imposible decir en un Reels de 12 segundos a una conversación de una hora, 2 horas. O sea, entramos a otro nivel. Incluso a veces es como que las personas de cierta forma no te conocen o tienen una percepción tuya por un video, por una vaina, pero cuando ven la conversación entera, cuando ven el podcast, cómo actúas, cómo piensas, cómo dices, wow, ok, o sea, y eso es súper bonito, ¿Cómo te digo con el podcast? La experiencia, súper bien. Yo admití en mi Instagram hace tiempo que el podcast es más trabajo de lo que me imaginé, porque demanda más tiempo, demanda el proceso de edición. El podcast, al menos mi podcast, el concepto es no hablar solo de lo que hablo en Instagram, es abarcar más temas, es tener invitados, es hablar de sí, las redes sociales y los negocios digitales, pero todas sus aristas y todas sus perspectivas. Entonces, sí es un proceso, o al menos para mí, es un proceso más producido, y por eso incluso el año pasado lo paré como 2 meses, porque decía, ok, o me enfoco en mi curso, o me enfoco en el podcast, déjame salir del curso y luego voy al podcast, y eso fue lo que hice para que me funcionara. Pero desde este año... ¿Te saliste del curso o qué? ¿O del podcast? No, yo estaba dando el curso y simplemente pues lo terminé. O sea, el curso duró 8 semanas y una vez terminé el curso me enfoqué en el podcast, en sacar un episodio semanal, que era como que mi meta. Y desde este año que lo he logrado hacer, me ha encantado, honestamente. Es lo que tú dices, es como hay más libertad por el simple hecho de que no hay un tiempo específico, no hay un tiempo requerido. Y eso me ha encantado. Y también me ha encantado, por supuesto, el tema de los invitados, el tema de poder tener una conversación como hablaría contigo por teléfono, pero está siendo grabada. Sí, y bueno, yo te lo mencioné. Una de las cosas, me gustó muchísimo cuando mencionaste lo del el día ideal, porque yo me siento así. Todos los días, o sea, yo me levanto y digo, wow, voy a vivir este día de Carlos Busto de nuevo. Y esta locura y me fascina. Y yo lo veo como un desafío, oportunidades. Sí, van a ver, me voy a sentir mal, pero ya me he sentido peor y tengo las herramientas para hacerlo. Y siempre a veces, por ejemplo, hoy tuve una muy mala noche, revisé el teléfono un poco tarde, envié un mensaje fuerte, muy genuino, y recibí una respuesta que me dejó en el aire. Entonces me costó la noche, pero luego veo lo que pasó, porque pasó en la mañana, y no pasó nada. Entonces me preocupé más de lo que había sido, pero bueno, siento que es parte de todo. Pero volviendo al punto, a veces yo siento que tengo este privilegio de conversar con personas como tú, con personas que ya han hecho el trabajo, con personas que de cierta forma tienen un propósito, que saben lo que quieren, son personas que yo admiro, básicamente. Y yo digo, ya va, pero yo no me puedo quedar esto solo para mí. Y no solo no me lo puedo quedar para mí, sino que tiene que ser grabado. Al menos para mí. Entonces a veces me veo yo mismo rechequeando mis podcasts. A veces, bueno, como tú dices, esto es un trabajo grande. O sea, no es, no voy a lanzar el podcast. Es la edición, eso lleva su tiempo, toma su tiempo. Exacto.
Y, y a veces, a veces son estas conversaciones 2 horas, yo las vuelvo a ver 2 horas o qué sé yo. Y no solo editándolas, sino a veces que la quiero ver. Entonces, Exacto. a veces sí, a veces es tiempo, pero a veces digo, no, yo esto lo tengo que sacar y siento que el podcast es una herramienta hermosa para eso. Sí, 100%. Isa, vamos a las preguntas difíciles. Ok. Isa, bueno, como te mencionaba, viendo ahorita desde atrás toda tu vida, todo lo que has llevado, lo bueno y lo malo, ¿cuál sientes que sea el propósito de la vida? Porque estamos ¿De la vida o de mi vida? de ambas. De la vida en general. De la vida en general yo siento que es ser feliz. Ser feliz desde la autenticidad, ser feliz desde hacer lo que te llena, de una frase súper cliché que voy a decir, pero la voy a decir porque la considero cierta, la felicidad se contagia y eso está comprobado. Entonces, cuando tú eres feliz desde tu autenticidad, desde lo que realmente te llena y te apasiona hacer, desde pintar hasta salvar el mundo, poniendo los dos extremos, tú vas a contagiar esa energía. Y así es como, súper cliché, pero el mundo va siendo un lugar más bonito, o al menos tu mundo, tu círculo. Y el propósito de mi vida, servir. Servir, educar, ayudar a dueños de negocios a que puedes vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te llena, de que es posible, de que gracias a las redes sociales, a los negocios digitales, que aunque parezca súper abrumador, este apenas es el inicio. Estos años desde la pandemia, desde el 2020, apenas es el inicio de los negocios digitales. Y qué bonito, qué honor poder vivir este momento y poder, en mi caso, enseñar en este momento. Sí, bueno, Isa, en verdad me encantaría tenerte en futuro luego porque como mencionábamos, Me encanta. hay Encantada. muchas cosas por hablar. Incluso, bueno, está ahorita el AI y está ChatGPT, el otro y el otro y el otro. El contenido ahora está súper evolucionando, está explotando. Esto está hasta incluso al borde de lo loco, de la locura como tal, Y ¿no? apenas es el inicio. Está pronosticado no por mí, por los grandes que de verdad saben que controlan toda esta parte de la tecnología, que para finales del 2023, principios de 2024, 2025 es donde realmente vamos a ver los cambios choqueantes, impresionantes. Por eso digo que esto apenas es el inicio. Y qué bonito poder vivirlo, qué bonito poder vivir esa transición. Incluso yo siento, Isa, y lo estaba mencionando hoy en una conversación, y era que esto es tan loco como el inicio del Internet. Literal. Más loco O aún, sea, diría yo. es que Más loco aún, diría yo, porque la diferencia con el inicio del Internet es que las personas no tenían acceso a la información. Hoy uno, para bien, diría yo, tenemos acceso a esa información y tenemos acceso a un quizás 90% o 80% de las cosas que están pasando. Siempre va a haber un porcentaje que no va a llegar a nosotros, pero tenemos acceso a esa información. esto está muy loco, incluso me ha hecho pensar muchísimo, me ha hecho pensar muchísimo yo como un mini filósofo. Pero también luego últimamente dije, no me voy a preocupar por lo que no controlo. Y bueno, No, claro. y no ponerme paranoico, porque si te quieres volver loco, te puedes volver loco. Es más, los invito, si se quieren volver locos, o sea, quieren perder la cabeza, investiguen sobre AI. Pero también está esto que también es hermoso, que fue una frase que leí, decía, AI no te va a reemplazar, te va a reemplazar un humano que esté utilizando AI.
Y al final, poniéndonos un poquito más extremistas para los que se quieren volver locos escuchando desde ya este episodio, es que un humano te puede reemplazar, empezando por ahí. El concepto de que el AI nos va a reemplazar o de que el humano detrás del AI nos va a reemplazar viene desde que un humano puede reemplazar a otro humano. ¿Por qué? Porque este primer humano que es reemplazado no es lo suficientemente auténtico, no se diferencia lo suficiente y no es lo suficientemente, en el caso de trabajar para una empresa, indispensable para ser reemplazado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que trabajar? Sea quien sea que tengas la posibilidad de que te reemplace. En lo que te diferencia, en lo indispensable que eres para tus clientes, si tienes un negocio, para tu empresa, si eres empleado, y ser auténtico. Isa, siempre me gusta terminar los podcasts con esta frase: no te la tomes personal. Y es simplemente, es por mi curiosidad, y es muy personal también. Y es, ¿qué sientes que hay después de la muerte? Y piensas en ella. Y te recuerdo que somos humanos, no somos AI. Aún. Aún. Después de la muerte, siento que hasta ahora lo que he leído, lo que pienso y lo que creo, hay luz. La luz se puede ver y reflejada, identificada de muchas formas. Para algunos es el cielo, para otros es la reencarnación, para otros es, no sé, creo que lo voy a decir mal, pero es el Valhalla. Creo que lo dije súper mal, pero bueno, los que me entendieron, me entendieron. Pero siento que hay luz. Hay luz, hay paz, y ya una vez llegas ahí, en dependencia de lo que creas, va a pasar. Si crees en la reencarnación, puede que suceda. Si crees en el cielo, puede que suceda. Pero en líneas generales, el concepto que siento que hay después de la muerte, o lo que siento que hay que después de la muerte, es luz y paz. Hermoso. ¿Qué te gustaría dejar? No tiene que ser algo trascendental, no tiene que ser el nuevo Facebook. Que es algo en el simple. mundo. Sí, una vez que ya hayas partido. Quiero dejar un nuevo, que en eso estoy trabajando, un nuevo concepto de los negocios, específicamente de los negocios digitales. Que la energía femenina y la energía masculina son necesarias para un negocio, son necesarias para una venta. Quiero dejar un nuevo concepto de que se puede sentir ligero ser el CEO de un negocio, se puede sentir ligero el tener un negocio que facture 10 millones de dólares al año, se puede sentir ligero y disfrutable el ser una persona exitosa. El que ser alguien exitoso no tiene por qué ser lo que era hace 50 años, que era sinónimo de trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche en una oficina, que era ser maltratado o menospreciado de tu jefe, pero eso significaba que tenías un buen puesto y que te iba muy bien. Quiero dejar ese nuevo concepto de que los negocios digitales pueden sentirse ligeros, pueden formar parte de ti, y tú puedes en tu industria crear tu propio concepto de lo que puede ser arquitectura, y de que así lo enseñas. Cuando mencionas energía masculina y femenina, ¿te refieres al rasgo humano o qué? No, me refiero a la parte lógica y la parte emocional pueden coexistir perfectamente en un negocio, y deben coexistir perfectamente en un negocio. La energía masculina, hablamos de la parte lógica; la energía femenina, hablamos de la parte emocional. Ambos deben coexistir para que tu negocio sea realmente exitoso en el siglo 2021, año 2023. A eso me refería. Sí, el yin y el yang. Isa, correcto. Hermoso esto, me fascinó. Siento que esta conversación va a ayudar a muchísimos. Ojalá. Siento que de cierta forma vas a ayudar a aclarar muchísimas dudas. Y bueno, abajo voy a dejar toda la información sobre ti,
Eres una chica estupenda, eres una chica con propósito, eres una chica que está en su camino, lo está haciendo, está cambiando vidas y wow, sin duda me encantó esto, me encanta ser tu amigo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Te quiero muchísimo, encantada. Isa. Espero vernos pronto, Encantada. ya sea en New York o donde sea, en Nueva York, donde sea. Encantada y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que esto realmente pueda ayudar a todos los que nos están escuchando. Amén. Out. Estamos listos. ¿Qué tal te pareció? Lo que voy a hacer ahora, Isa. Tus pensamientos deben alinearse con tus acciones. Tus acciones deben alinearse con tus hábitos. Tus hábitos deben alinearse con tus objetivos. Tus objetivos deben alinearse con tu propósito.